Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la sexta sesión del curso sobre el problema de los n-cuerpos. Soy Alfred Benedito Machancoses y hoy estudiaremos la solución del problema general de los n-cuerpos, desde donde nos quedamos en la sesión anterior. Nos quedamos a mitad de la solución y hoy acabaremos de ver la solución y estudiaremos las consideraciones finales. Al final de la anterior sesión demostramos el teorema 12, que dice que para un estado inicial dado de Q0, P0 y T0, el intervalo de tiempo de existencia de la solución global a el sistema de ecuaciones diferenciales es transferido por nuestro cambio de variables a el intervalo menos infinito y infinito en tau. Hoy demostraremos, entre otras cosas, el lema 1, que es muy importante, que dice el intervalo de tiempo de existencia de cualquier solución apropiada a este sistema de ecuaciones diferenciales, recordemos, será solución apropiada si cumple la restricción extra, esta de aquí, necesariamente se transfiere a tau menos infinito más infinito y además de forma que se cumplen las siguientes desigualdades, con las constantes a sub 4 y a sub 5 definidas de esta forma. Además, podremos asumir que el tiempo inicial es tau igual a 0, ya que vendrá definido por una integral indefinida, y el valor absoluto de f y k en 0 será representado por el valor inicial obtenido en Q0, P0 por la transformación U. Así pues, pasemos a demostrarlo. En primer lugar, partiendo de la restricción que tienen que cumplir todas las soluciones apropiadas, necesariamente encontramos que se tienen que cumplir estas dos desigualdades. Estas dos desigualdades serán muy importantes, puesto que a partir de ellas podremos obtener una serie de 4 desigualdades en que nos basaremos para demostrar el lema. Para que la solución apropiada tendremos estas 4 desigualdades, como comentábamos. Son muy sencillas de demostrar. Veamos, por ejemplo, cómo lo haríamos con la de G. Partiendo de la desigualdad que hemos visto en la diapositiva anterior, y si la desarrollamos en los términos de la suma, veremos que al final tenemos una suma doble del valor absoluto de g y k partido por la raíz de mi. Y toda esta suma tiene que ser menor o igual que 1. Pero claro, como todas las masas tienen que ser positivas, es decir, masas mayor o igual que 0, mi mayor o igual que 0 para todo i, puesto que no existen masas negativas, entonces eso nos dice que cada término de la suma tiene que ser menor o igual que 1 para que el total sea menor o igual que 1, puesto que tenemos que sumar todos esos términos. Por tanto, para que cada término sea menor o igual que 1, el numerador tendrá que ser menor que el denominador. Por tanto, el valor absoluto de g y k tendrá que ser menor o igual que la raíz de mi, que tendrá que ser, por narices, menor o igual que la raíz de todas las masas. Por tanto, menor o igual que la masa total elevado a un medio, demostrando así la desigualdad. El resto de desigualdades que podemos ver aquí se demuestran de la misma forma, con un procedimiento extremadamente similar. Os las dejo como ejercicio y ya sabéis, como siempre, si tenéis algún problema en conseguirlas o no entendéis el procedimiento, puesto que están resueltas en los apuntes en PDF, hacedmelo saber por el canal de Discord y le echaremos un vistazo. Pero ya os digo, las tenéis resueltas en el documento de los apuntes en PDF, por tanto no debería de haber mucho problema. Si ahora estas desigualdades las combinamos con el sistema de ecuaciones diferenciales que dedujimos en la sesión anterior, obtendremos esta serie de desigualdades en nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Y si integramos a ambos lados, aquí y aquí, obtendremos la ecuación que tenemos aquí, el sistema de inecuaciones que tenemos aquí, con estas constantes. Simplemente tenéis que integrar a ambos lados. Así pues, partiendo de estas desigualdades de aquí, lo que haremos será definir unas nuevas variables cuyas ecuaciones diferenciales sean estas de aquí, las cotas superiores. Es decir, introduciremos unas funciones f, g, u barra y t barra de forma que cumplan estas ecuaciones diferenciales, que son más sencillas. Y por tanto, si escogemos los valores iniciales de esta forma, es decir, que coincidan con
nuestras nuevas coordenadas, tendremos que para todo tau, nuestras coordenadas nuevas serán siempre menor o iguales que las nuevas funciones que hemos definido. Es decir, estas nuevas funciones serán nuestras cotas para todo tau. Por tanto, si tenemos una solución apropiada que no es una buena solución en tau, es decir, que es una solución singular, existirá una tau 1 finita donde estará localizada la singularidad. Y por tanto, podremos acercarnos a esta tau 1 con una secuencia de tau n, como vemos aquí, de tal forma que uno de los siguientes casos tiene que ocurrir por el teorema de ecuaciones diferenciales en soluciones únicas. O bien, una de las coordenadas tenderá a infinito, o la distancia tenderá a infinito, o la transformación o el tiempo tenderán a infinito. Perdón, la distancia tenderá a cero, es decir, se producirá la colisión, que es obvio, puesto que tenemos una singularidad. Vamos a observar, teniendo en cuenta las desigualdades que hemos demostrado anteriormente, qué es lo que pasa y cuál de estos casos es el que se cumple. Tenemos que R de f tiene que ser mayor que A1, puesto que demostramos aquí esta desigualdad. Disculpad por el typo, esta A debería ser mayúscula, disculpad por eso. Y por tanto, como R tiene que ser mayor que esta constante y la constante es una constante fija que no va a infinito, el caso 4, es decir, que el límite vaya a 0, es imposible. Veamos qué pasa con el resto de casos. Del hecho de que nuestras variables tengan una cota superior que no tiende a infinito, se deduce que los casos 1, 2, 3 y 5, es decir, el resto de casos, no pueden suceder, puesto que las funciones f, g, u y t están acotadas. Es muy fácil demostrar esto. Es muy fácil demostrar que no solo están acotadas, sino que además son buenas soluciones. Es decir, que no tienen singularidades. Por tanto, ninguno de estos casos puede darse, lo que implica necesariamente que el intervalo de existencia de la solución apropiada es menos infinito, infinito, demostrando así el lema. Y como ya os decía, solo faltará integrar para obtener las ecuaciones que se veían anteriormente. Esto demuestra el lema. Si ahora continuamos, observaremos en el artículo de Qdong que aparecen una serie de lemas, como el lema 2, cuya demostración es trivial, que dice que u de tau tiene que ser mayor que u0 por elevado a menos 2a4 valor absoluto de tau. Ya os digo, simplemente comparando con la cota inferior que obtenéis en el lema 1, sale esto, es trivial. Y los teoremas 13 y 14, que lo que hacen son acotar el dominio de definición de nuestras nuevas variables. El teorema 13 acota a que las soluciones de esta ecuación necesariamente cumplen un dominio de esta forma, donde son analíticas, y el teorema 14 nos dice que con unas condiciones iniciales apropiadas existe un entorno donde las soluciones globales a esto son analíticas. Por tanto, llegamos a que hemos encontrado nuestro nuevo dominio. Viene dado por el teorema 14 y será dado de esta forma. Por tanto, si hacemos una gráfica rápida, podemos ver que si aquí tenemos el dominio que encontrábamos en el caso de n igual a 3, en el caso de Sundman, es mucho más sencillo que el que encontramos ahora en esta transformación que tiene esta forma. Sin embargo, tened en cuenta una cosa. De la misma forma que el dominio de Sundman continuaba hasta el infinito en el eje X, pero se detenía en el eje Y, simplemente cortábamos aquí para poder hacer una representación, pasa algo similar con el dominio de Sundman, de Qdong, que se extiende infinitamente en estos ejes. Sin embargo, en algún momento tenemos que cortar para sacar la gráfica. Si pues manejar esto será más difícil. Nuestro objetivo ahora será encontrar una aplicación conforme que nos lleve este dominio a una banda, puesto que cuando lo tengamos trasladado a una banda, podremos aplicar todo el procedimiento que aplicamos en el caso de n igual a 3 del paper de Sundman y por tanto habremos resuelto el problema. Para estas representaciones hemos hecho uso de a igual a 5, b igual a 0,5 en estos parámetros y beta
para este límite en 5. Simplemente para que los podáis obtener utilizando el código que se os ha dejado en los apuntes en PDF, ya que podéis así reproducir todas las figuras que voy a estar usando. Pasamos así pues a la aplicación conforme. Como ya hemos dicho, nuestro objetivo es encontrar una aplicación conforme que nos lleve a una banda para reutilizar todo el proceso de Sundman. Así pues, haremos uso del lema 3, que dice que existe una constante D tal que H1, perteneciente a nuestro dominio H, que era el dominio anterior, es de esta forma. Al ver esta forma, esto nos impulsará a definir una aplicación conforme que venga definida de esta forma. Z será una función de tau, de tal forma que será tau por la exponencial de b tau al cuadrado. Es decir, siguiendo, digamos, lo contrario a este dominio. Y esto nos lleva a que sus componentes u y v seguirán este mapa, que podremos programar en matemática, como veremos más tarde. Analizando esto, conseguimos el lema 4. La imagen de H1 bajo F es esta. Es decir, es una banda, justo como buscábamos. Por tanto, hemos encontrado la transformación que nos lleva nuestro dominio a una banda. Y ahora solo tenemos que reaplicar todo el procedimiento anterior que hicimos en el caso del problema de los tres cuerpos para encontrar la solución. Ya que como F es biyectiva, simplemente aplicando el mapa de Poincaré a nuestra Z obtendremos ya el resultado final. Así pues, el problema de los n cuerpos queda ya resuelto, porque hemos demostrado la existencia de las nuevas variables, del nuevo dominio y de su convergencia. Sin embargo, unas consideraciones finales. Hasta aquí es hasta donde llega el artículo de Kyudong Wang. Y no se aprecian ni se escriben la solución explícita de la serie. Esto tiene una razón, y es que la convergencia de esta serie es aún peor que la de la serie de Sundman. Para ver esto, recapitulemos un poco todos los pasos que hemos seguido. En primer lugar, hemos hecho un cambio del tiempo t a tau usando la transformación u, de esta forma. En segundo lugar, hemos ido de tau a z utilizando el mapa conforme f. Y en tercer lugar, a esto le hemos aplicado la aplicación G, es decir, el mapa de Poincaré, para asegurar que la serie es plenamente convergente en un disco. El problema está principalmente aquí, en el segundo paso. Si podemos resumir todo este camino definiendo una función que nos lleve de tau a s como la función phi, phi será de esta forma. Vemos aquí que es bastante fea. Entonces, lo ideal para encontrar la serie sería que gracias al lema 5, por su biyectividad, al existir la función inversa tau de s, utilizar el teorema de inversión de Lagrange, que nos dice que, dada una función inversa tau, entonces su desarrollo en serie de potencias será de esta forma, donde alfa sub n viene definido por esta ecuación. Sin embargo, viendo lo aparatoso de los términos a calcular y lo fea que es nuestra función phi, y por tanto aún peor será el resultado de la función inversa, concluimos que calcular esta serie de forma explícita será muy laborioso y además, como veremos a continuación, totalmente inútil, puesto que, como ya hemos avanzado antes, la convergencia será peor. Aún peor que en el caso de Sundman. Veamos por qué la convergencia es peor. Si partimos de nuestro dominio, que viene dado por esta curva exponencial, y aplicamos nuestra aplicación conforme f, nos lleva a este dominio, que es una banda. Es difícil apreciar que es una banda a simple vista, porque el hecho de que vaya, como hemos visto, como tau por una exponencial cuadrática de tau, básicamente lo que hace es que los puntos que aquí tienen una densidad aceptable y uniforme, los envía a puntos muy distantes del plano. Fijaos que si antes teníamos puntos que distaban 2 y 4 unidades, ahora distan del orden de 10 a las 6 unidades, del millón de unidades, lo cual es una barbaridad. Por tanto, para ver aquí la banda entera, necesitaríamos tener aquí una densidad de puntos mucho mayor
para no ver aquí los espacios sueltos, y sin embargo en matemática tiene un límite de representación de puntos y por tanto no podemos ver la banda. Sin embargo, quedaos en que tiene forma de banda. Pero este gráfico ya ayuda a entender por qué la convergencia va a ser tan horrorosamente lenta. Estamos trasladando puntos que distaban una unidad o 2 unidades entre ellos a que ahora disten del 1.000.000 de unidades, lo cual es una barbaridad. Si encima de esto lo que hacemos es utilizar el mapa de Poincaré, que ya vimos que lo que hacía era ralentizar un montón la convergencia, básicamente podemos ver que esto no sirve para absolutamente nada. La convergencia es astronómicamente lenta, es imposible sacar ningún resultado práctico de esta solución. Así que, como consideración final, lo último que haremos será encontrar unas cotas a las soluciones de las posiciones. Partiendo de esta solución de aquí, esta cota que demostramos en el lema 1, podemos, sustituyendo esto por unas constantes, digamos, reducir esta expresión a esto, a dos exponenciales, que van como 4 sub 4 y 2 sub 4 en tau, y utilizando el límite de t y reescribiéndolo como un límite de tau, podemos sustituir aquí dentro y obtener una cota superior que más o menos, de forma aproximada, se comportará como esta serie, como una suma de serie de términos de 4 tercios y una suma de términos de 2 tercios. Utilizando el lema 2, podemos intuir, de forma un poco no rigurosa, la cota inferior, que se comportará como una suma de 2 tercios, lo que nos da un resultado final de esta forma. Esta será, pues, la cota de la posición de la partícula IJ, es decir, de la partícula I en la coordenada J. Veamos que, en el mejor de los casos, recuperamos una serie del estilo de Sundman, que sería, por ejemplo, para el caso n igual a 3, y en el peor de los casos tenemos una suma de una serie de tipo Sundman más una serie que va con el cuadrado, es decir, que va aún más lenta. Por tanto, vemos que efectivamente la convergencia general será peor que la de Sundman, lo cual nos lleva a el final. Hemos aquí acabado con el problema de los n cuerpos, la solución general, y a partir de ahora lo que haremos será centrarnos en unos casos que sean más sencillos y más especializados, que no sean tan generales, que nos permitan analizar un poco el comportamiento, puesto que, como ya hemos visto, estas soluciones generales que hemos encontrado no sirven de nada. Así pues, espero que os haya gustado y que se haya entendido todo. Nos vemos en la próxima sesión y, como siempre, si hay algún tipo de duda, hacedmelo saber, por favor, por el canal de Discord. Hasta la próxima sesión.